poner a grabar. He estado grabando. Y vamos a trabajar con lo que es la autocorrelación. Creo que yo les había abierto un archivito. Déjame abrirlo. Sí, que estábamos viendo las condiciones para que se den la autocorrelación y la fórmula del Dulbert-Watson. Y entonces estábamos trabajando con, esta es la condición. Aquí tenemos que cuando, aquí le he puesto al revés. Cuando es 0, no está compartiendo pantalla. ¿No está compartiendo pantalla? No. Ya voy a poner compartir. Poner aquí. Ya. Y ahí sí va, ¿no? Sí. Ya, entonces tenemos acá que el Dulbert-Watson lo que analiza es el comportamiento de los residuos y ve si existe algún tipo de correlación entre los residuos entre sí. Entonces, se aplica esta fórmula, que es lo que vamos a practicar ahora. Si este valor da 0, si el Dulbert-Watson, vamos a poner si el Dulbert es igual a 0, lo que significará es que tenemos una autocorrelación perfecta positiva. Si el Dulbert-Watson da por el valor de 2, lo que vamos a poder argumentar que no hay presencia de autocorrelación. Y si en cambio da 4, lo que ahí en cambio diremos que existe una correlación que hay autocorrelación perfecta negativa. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a aprender a calcular y para eso vamos a abrir el archivo 1.3 del EBIUS. Tenemos ahí 13 observaciones. El archivo 1.3 del EBIUS. Aquí en este archivo tenemos en qué consisten los datos. La variable y la variable X. Aquí la variable dependiente es la Y y la variable X son las independientes. Este ejemplo lo que ajusta o trata de modelar para explicar el porcentaje de aumento de la supervivencia en función de 3 productos que se le aplica a la planta. O sea, esta Y es una plantita y estos son los insumos que se le dan a las plantas. Entonces, si queremos ver la incidencia que tiene cada uno de estos coeficientes. Entonces, lo voy a poner acá a que se genere la regresión. ¿Ya? Y ahí la he calculado. ¿Se puede aumentar un poquito esa fórmula? ¿Quieren? A ver, les voy a poner la lupa porque... ¿Puede volver a repetir la parte donde sale el cuadrito? Es que no vi. Ya voy a poner... Dejen poner acá la lupita porque no... Esto no es como el... Acá está.
Ahí está el comando. Ahí está el comando. ls. Sí, simplemente le estoy diciendo que me genere la regresión. Y una vez hecho eso, me da este resultado, ¿no? Aquí tenemos que aparentemente que la variable 3 me está saliendo que es poco representativa para el modelo. Y el R cuadrado me sale que todas las variables en conjunto explican un 87% a la variable Y. Diera a entender de que el tercer producto no tiene mucha incidencia en la tasa de mortalidad, o no es relevante. Vemos aquí que 1.56, el double Watson, aparentemente está en estados razonables. Ya. Entonces, acá pueden ustedes sacar los intervalos de confianza. Recuerden que para sacar los intervalos de confianza, vamos a recordar esa partecita de los intervalos de confianza, tomamos este valor del coeficiente, le sumamos la probabilidad. Acuérdense que tenemos una probabilidad de 2 colas, entonces trabajamos con un porcentaje de 2.262. Los grados de libertad son t menos k menos 2. Vendría a ser, perdón, 3 menos k menos 1, ¿no? T son 13. Aquí en realidad son 3 menos 3, porque tenemos 3 variables. 3 variables, t menos 3 menos 1, en total los grados de libertad son 9. Y de ahí se calcula la función de distribución. Entonces, déjame... ¿No? Entonces, eso cuando esto hacíamos cuando ustedes... ¿Qué cosa dijo de economista? Disculpa que la interrumpa. A ver. Para calcular los intervalos de confianza, ¿qué necesitamos calcular? Sabemos que es el coeficiente déjeme quitarle esto. Que no se mueve. Ahí está. Es el coeficiente más o menos, o más menos, en realidad va a ser, es más para el lado derecho y menos para el lado izquierdo. El estadístico T, acuérdense que considera dos criterios. El criterio de la probabilidad y el criterio de los grados de libertad. Y eso que multiplica a la desviación estándar. Entonces el coeficiente, ¿cuál va a ser? El coeficiente está acá. Aquí tenemos el coeficiente. Este es el coeficiente. Entonces se toma el coeficiente, 39. Lo voy a poner acá. El coeficiente. Va a ser más y menos. O sea, más para el lado derecho y menos para el lado izquierdo, ¿no? Viene para calcular el estadístico T. Sabemos que cuando trabajamos con este nivel de confianza, que es el 95% de confianza, que es con lo que trabaja el IBIUS, nosotros vamos a tener que el T crítico va a ser 2.262. Este sería, caramba, 2.262, que multiplica a la distribución al valor de la desviación estándar. Por eso es que es importante corregir la heterocedasticidad. Baje nomás la lupita para poder ver, porque ¿Se funciona? Sí, correcto. Ya. Ya, por el valor que es 5.88. 5,88. ¿Ya?
Entonces calculan esto, obviamente aquí lo voy a poner acá abajo en manera de fórmula, pongo el igual, para decirle el comando que me calcule todo esto. Vamos a tener es 39, voy a trabajar con dos decimales, punto 15, es que con la comita, punto 15, más 2.262, que multiplica a 588, que es la desviación. Y le doy Enter. Error de sintaxis. ¿Qué pasó? 2 puntos. Un punto. Ya, ahí calculó. Me sale que el intervalo de confianza más 2 desviaciones está en su valor positivo. Ustedes ven en la parte inferior que dice escalar, es 52.45. Y si lo calculo para el límite inferior, simplemente lo que hago en vez de más, le pongo menos. Y me sale 25.84. ¿Qué significará eso? Que el coeficiente C va a estar en el intervalo de 25.84 25.84 y el otro, ¿cuánto era? 52.45. Y 52.45. Ahí se calculó el intervalo de confianza. ¿Qué es lo que eso estamos recordando? Lo que se hizo el parcial anterior. Entonces, y de esta manera ustedes calculan también el intervalo de confianza de X1, el intervalo de confianza de X2 y de todas las variables que puedan tener. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aquí hemos recordado cómo calcular el intervalo de confianza. ¿Ya? Vemos en este modelito, aquí retomando, sí, hemos hecho un pequeño paréntesis porque aproveché que tenemos esta tabla para calcular el intervalo de confianza. Me acordé de que ustedes en el trabajo de investigación hay una parte donde tienen que presentar los intervalos de confianza y me van a decir, bueno, ¿y cómo se calcula eso? Tienen aquí la fórmula. A ver, les voy a mostrar, creo que también sí les expliqué esto en algún momento, lo que era la fórmula de distribución. Creo que sí lo hace el libro. Vamos a ver, distribución T, INB, déjenme ver si lo calcula el libro. Ponemos el 5% y los grados de libertad que son 13. Un punto. Ahí fue. No, esta fórmula entonces es para Excel. Eso es cuando se quiere ver la validez de una variable. Ya. Entonces, ahí tienen el intervalo de confianza. Ustedes pueden calcular los otros intervalos de confianza, ya saben de dónde salen. Tomamos el valor del coeficiente, más, eso es para ver el lado derecho, más el valor del T crítico,
que como nosotros trabajamos con un nivel de confianza del 25%, del 95%, hay una fórmula que también lo permite hacer en IBIOS, no recuerdo, tengo que buscarlas para dárselas. Entonces, en Excel. Entonces, aquí en Excel es igual, distribución T, era esta fórmula, distribución T invertido, abro paréntesis, ahí ponemos nosotros que es el 5% de error, 5% de error, y ponemos los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad? Tenemos 13 observaciones, menos 3 variables, y una constante, son en total 9 grados de libertad. 2.6215, ¿no? Este es el valor que nosotros utilizamos, 2.6215, que este es el valor que nosotros utilizamos para calcular el T crítico, ¿no? Es el T con el cual se multiplica la desviación estándar. ¿Ya? Una pregunta, disculpe. Dime. Profe, repítalo. Eso, ¿de dónde sacó los 9? ¿Cuál? ¿De dónde sacó los 9 grados de libertad? Los 9 grados de libertad, ya les voy a explicar. Entonces, los grados de libertad es igual a T menos K menos 1. Entonces, ¿cuánto es T? 12 más 1. No, ¿cuánto es T? T es 13, el número 13. de observaciones. Por eso, 12 más 1. Ya, T son 13 observaciones. No, porque no son 12 observaciones, son 13 observaciones. Aquí donde dice included observation, o incluye observaciones 13. ¿Ya? K corresponde al número de variables que estamos evaluando. ¿Cuántas variables independientes estamos evaluando? 3. Entonces perdemos por cada variable un grado de libertad. Tenemos 3. Y menos 1 porque estamos trabajando con la constante. Entonces va a ser menos 1. Menos 1. Entonces, si ustedes suman y restan, 13 menos 3 menos 1, ¿cuánto te da? 9. ¿Ya? Y ahí es de donde salen los grados de libertad. Que esos grados de libertad es lo que nosotros utilizamos acá. Esta es la forma de distribución T de 2 colas para encontrar el T crítico. Si no lo tienen, lo pueden hacer también en las tablitas de los libros de estadística. Se van a distribución T de 2 colas, buscan 5% y los grados de libertad y les va a dar el valor que es 2.62. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo que para el trabajo de investigación, en la tarea, les indicaba que ustedes tenían que al final que establecer los intervalos de confianza. ¿Ya? Por si acaso de repente alguien tenía dudas de cómo podía llegar a estos valores, ya tienen ejemplos de cómo lo puede calcular. ¿Ya? Vemos acá el Dubert-Watson, me sale, y retomamos nuevamente lo que es la autocorrelación. El Dubert-Watson aquí me sale 1.56. Pregunto, ¿hacia qué número está más cercano? ¿Hacia el 0? ¿Hacia el 4? ¿O hacia el 2? Este valor que tenemos aquí. Hacia el 2. Está hacia el 2. Entonces, ¿cuál era lo que nos indicaba? La relación cuando está cercano al 2. ¿Qué podemos argumentar nosotros? De que no hay presencia de autocorrelación de acuerdo al estadístico de Dubert-Watson. Vamos a calcular esto. Esto vamos a hacer para ver si esta fórmula realmente nos da el valor que estamos provisionando. Entonces, acá en el IBIOS, vamos a ver, déjame ver si me acuerdo cómo se hacía en el IBIOS. Acá.
Déjame sacar esto. Aquí los residuos. Ya, estos son los residuos. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Edit, 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 edit. Acá está. Ya. Entonces, no, quiero voy a hacerlo en Excel. Estos son los residuos. Voy a copiar los datos con total precisión y vamos a Excel. Vamos a hacerlo en Excel. Entonces, aquí tengo los datos en Excel. Mira que me sale. Ah, no los está copiando como... No los está copiando como... A ver acá. Y si le reduce los decimales, economista. No, ya lo copié. Es que no, es que es decimal, ese no es ese no es el detalle. Ya lo copié como texto. Es que lo que pasa es que esta versión de Livius es un poquito antigua. No, hay una versión más reciente, pero no se las he dado porque no tengo la licencia de esa versión. Ya. Entonces aquí ya los he copiado como número. Entonces lo que le voy a decir al programa es que me reemplace los puntos, porque aquí sí se dan cuenta, salió esos errores porque el Excel determina a la coma como decimal, mientras que el Livius determina la coma como punto. ¿Sí? Entonces, para corregir esto, o sea, para estandarizar las tablas, lo que voy a hacer acá es simplemente transformar estos valores en ¿cómo se llama? En punto. Aquí me sale, no sé por qué me lo... Ah, la configuración. Aquí en formato de celda. Formato de celda. No le pone usted en buscar y ahí le pone reemplazar, usted hace diferente. No, es que le voy a quitar toda la configuración. Ah, ya. Ya, ahí. Ahí. Entonces ahí me lo está tomando como números enteros. Ya, no importa. Todos son de un solo decimal. Voy a hacer una pequeña... Caramba. Formato de celda. Una pequeña... Para que no los trabaje con cantidades como que si fueran... Ah, ya se lo está considerando. Voy a hacer un pequeño comando.
Lo voy a hacer manualmente, son pocos datos. A ver, es 1 punto. Voy a quitarle el tema de los decimales. Ah, aquí no sé por qué cuando proceso. Ahí. Formato de celda. Mejorado. Borrón y cuenta nueva. Ya. Parece que tengo un problema de compatibilidad por el tema de los usos de las comas. Economista, yo lo suelo hacer de una manera mucho más fácil, disculpando que le diga. Copia y le sombrea y pone control V de mayúscula y le pone reemplazar punto por coma y automáticamente le cambia. Es que lo está copiando como cantidad entera, date cuenta. Los está copiando como cantidad entera. No está considerando aquí la configuración del Excel. ¿Por qué me está dando este problema? Porque Livius trabaja el punto, lo trabaja como decimal. En cambio, el Excel me lo trabaja el punto como que si fuera, o sea, no, la coma lo trabaja como decimal. Ahora, ¿qué sucede al momento de copiar los datos? El corrector de Excel dice, esto es ¿quieres que te lo corrija? Te lo corrija, entonces lo que hace te elimina el punto y lo pone como una cantidad entera. Aquí lo que tendría que buscar es la configuración, decirle que no me lo autocorrija, pero ahí voy a perder un poquito de tiempo tratando de encontrar dónde está la configuración, porque en este momento la verdad es que no recuerdo dónde se corrige eso en Excel, pero eso se lo puede hacer en Excel. Entonces, Profe, en vez si le cambio de punto coma. pero eso habría que reiniciar el sistema. Habría que reiniciar el sistema. Entonces, esas cosas, aquí ya les estoy haciendo la observación para que ustedes estén al tanto de eso, ¿no? Y yo lo voy a hacer en esta ocasión de la forma tradicional, de la forma manual. Son poquitos datos, no hay problema. Aquí es punto por coma, ya que es por tema de las comas, del uso de las comas, que en el uno le dice si es coma, el otro dice no, no es coma. Aquí sí voy a aplicar esa fórmula que indicaba María. Reemplazamos el punto por la coma. Sí, sombree y ponga control V, verá. Aquí ya está hecho todo. Es que no todas no todos les ha hecho ese cambio. Aquí lo ha considerado como una cantidad entera. Solamente a los que tienen signos negativos les ha hecho el cambio, el computador. Pero a los que están con signos, bueno, no sé la verdad el criterio con el cual ha trabajado el computador, pero ya mientras estábamos explicando eso ya le pude ajustar. Ya, entonces estos son los residuos. ¿Ya? Como son poquitos datos, vamos a trabajar con esto para confirmar el valor que nos da. Creo que ya se nos va a acabar el tiempo, pero igual aprovecho para hacer. Entonces, estos son los residuos, ¿no? Voy a copiar del archivo de Word la fórmula para tenerla de referencia. Acá. Entonces, aquí, este es el Dulbert-Watson, ¿no? Esta es la fórmula del Dulbert-Watson. Entonces, esto es lo que vamos a calcular. Entonces, necesitamos, aquí voy a poner, aquí abajito, U. ¿Quién es U? Son los residuos. Entonces, voy a copiar los residuos acá para estandarizar. Le tenemos que hacer menos UT menos 1. Hacemos UT menos 1, ¿no? Voy a ponerle T menos 1. ¿Cuál es UT menos 1? Un periodo. Quiere decir que nosotros perdemos el primer valor. Aquí va a ser 0. Porque estamos considerando 1. UT menos 1. Quiere decir, caramba. Quiere decir que nosotros, es con control.
Hay que poner al que más se aproxime. Por ejemplo, el -1 se aproxima más al 0, así. UT-1 es el valor siguiente. UT-1, aquí no hay un valor para este. Vamos al final terminar perdiendo un dato, ¿no? Oh, caramba. Estoy acostumbrado a trabajar con el teclado y los comandos se me mueven. Ya, aquí. UT-1 va a ser la misma celda, o sea, los mismos datos U, pero se pierde en la primera observación. ¿Sí? Acá. Perdemos la última observación. ¿Sí? Ya. Entonces, este es UT-1. Hacemos la diferencia entre los dos, U menos UT-1. Esta es la diferencia entre las dos. Este menos este. Ay, caramba. Con control. Ya no creo